Capítulo 3. Lady Jaina Valiente se encontraba sobre la colina de Cerrotajo, contemplando esas tierras en las que había ayudado a forjar la alianza más increíble de la historia del mundo. Pese a que Cerrotajo era territorio orco, por supuesto, Jaina y Thrall habían acordado que, dadas las habilidades de ella, era mejor que sus encuentros tuvieran lugar en tierra orca, donde solía hallarse Thrall por lo general, ya que la magia de Jaina le permitía ir a donde deseara en un instante. En verdad, no solían gustarle ese tipo de reuniones, salvo cuando las concertaba Thrall. En esas ocasiones, sentía un gran alivio. Jaina tenía la sensación de que toda su vida adulta había consistido en una sucesión de crisis tras otra. Había combatido contra demonios, orcos y señores de la guerra y en sus pequeñas manos se había hallado el destino del mundo en más de una ocasión. En su día, Jaina había sido la amante de Arthas, cuando este era un noble guerrero, pero su amor se había corrompido y él era ahora el rey exánime de la plaga, el señor de la guerra más cruel que había pisado la faz de la tierra hasta la fecha. Sabía que, algún día, tendría que enfrentarse a él en batalla. Por otro lado, fue Medivh, el mago al que poseyó el espíritu de Sargeras, que había condenado a la humanidad al permitir que los demonios y los orcos invadieran este mundo, aunque más tarde se convirtió en un gran aliado de los humanos, quien convenció tanto a Jaina como a Thrall de que debían persuadir a sus respectivos pueblos de que se unieran a los elfos de la noche para luchar contra la Legión Ardiente. Después de esa batalla, los humanos levantaron Ter Amore, que sería su nuevo hogar en Kalimdor, y Jaina creyó que reinaría la calma. Pero como uno nunca conoce la calma cuando gobierna, ni siquiera en tiempos de paz, se acabó dando cuenta de que los problemas que tenía que afrontar a diario en Ter Amore la hacían añorar esa época en que tenía que luchar por seguir viva día tras día. Casi la hacían añorar esos tiempos, pero no del todo. En verdad, no tenía muchas quejas, pero se aferraba a la oportunidad de tener un respiro como un viajero por el desierto se aferra a una cantimplora repleta de agua. Mientras se hallaba de pie sobre el borde de la colina, divisó en la lontananza, allá abajo, la pequeña aldea orca que se hallaba al pie de una serie de colinas. Sus chozas muy bien defendidas salpicaban el paisaje con un color marrón chillón. Incluso en tiempos de paz, los orcos se mostraban precavidos y protegían sus hogares. Unos pocos orcos caminaban entre las chozas, saludándose entre ellos, e incluso algunos se paraban a hablar. Jaina no pudo evitar una sonrisa al contemplar la simplicidad de la vida cotidiana. Entonces, escuchó el estruendo grave y monótono que solía anunciar la llegada de la aeronave de Thrall. En cuanto se volvió, pudo ver cómo aquel enorme dirigible se aproximaba. Mientras se acercaba, se percató de que únicamente Thrall se hallaba en la estructura que se encontraba bajo la gigantesca lona repleta de aire caliente que propulsaba a esa máquina por el aire. Dicha lona estaba ornamentada con diversos símbolos, algunos de los cuales Jaina reconoció como arcaicas pictografías del idioma orco. Sabía que uno de ellos era el emblema de la familia de Thrall, el clan lobo gélido. Eso era lo que más distinguía las aeronaves orcas de las que utilizaba el pueblo de Jaina, pues las aeronaves que Ter Amore les había alquilado a los goblins eran unas naves sin personalidad alguna, sin ninguna marca distintiva ni adorno. Jaina se preguntaba si los orcos no obraban mejor que ellos, ya que imbuían a esos transportes carentes de vida de una personalidad similar a la que poseían las monturas vivas. En el pasado, siempre que habían quedado en esa colina, el orco había venido acompañado de un par de guardias al menos. El hecho de que ahora viajara solo preocupó enormemente a Jaina. Mientras la aeronave se aproximaba, Thrall tiró de algunas palancas y el dirigible ralentizó su avance hasta que, por fin, se quedó flotando sobre la colina. Tiró de una última palanca, lanzó una escalera de cuerda hacia el suelo y descendió por ella. Al igual que la mayoría de orcos, Thrall tenía la piel verde y el pelo negro. Portaba una melena trenzada que le llegaba hasta los hombros. La armadura negra con ribetes de bronce que portaba había pertenecido en su día a Orgrim Martillo Maldito, el mentor de Thrall, por quien se había llamado Orgrimmar a la capital de Durotar. El orco llevaba sujetada a la espalda con unas correas el arma de Orgrim, que le había dado su sobrenombre. El martillo maldito, un arma que había que manejar con dos manos y que Jaina había visto a Thrall emplear en diversas batallas. La sangre de muchos demonios se había derramado gracias a ese gran martillo.
No obstante, lo que más llamaba la atención del aspecto de Thrall eran sus ojos azules, un color que no era muy habitual en los orcos. En su mirada se reflejaba tanto su inteligencia como su bondad. Hace 3 años, mientras se estaban construyendo aún Teramore y las ciudades de Durotar, Jaina le había dado a Thrall un talismán mágico. Una piedrecita tallada con la forma de una de las antiguas runas de Tirisfalen. Jaina poseía un talismán gemelo, de modo que Thrall solo tenía que sujetar el suyo y pensar en ella para que el talismán de Jaina refulgiera y viceversa. Si deseaban verse en secreto para debatir ciertos problemas que afectaban a sus respectivos pueblos, o quizá uno solo de ellos de igual a igual, sin tener que actuar con la diplomacia o los ardides políticos que se suponía que debían utilizar como líderes de su gente, o si, simplemente, querían hablar como viejos amigos y camaradas, lo único que tenían que hacer era activar el talismán. Entonces, Jaina se teletransportaría a la colina y Thrall viajaría hasta ahí en una aeronave, ya que no se podía acceder a dicha colina de ninguna otra forma. Me alegro de verte, amigo mío, dijo Jaina, esbozando una cálida sonrisa. Lo decía en serio. En toda su vida, jamás había conocido a nadie tan honorable y de confianza como aquel orco. En su día, habría calificado del mismo modo a su padre y a Arthas. Sin embargo, el almirante valiente había insistido en atacar a los orcos en Kalindor, pues se negaba a creer a su propia hija cuando ésta le decía que los orcos eran tan víctimas de la Legión Ardiente como los humanos y que, además, no eran malvados. Al igual que mucha otra gente que Jaina había conocido, el almirante valiente era incapaz de aceptar que el mundo había cambiado desde que él era joven y luchaba contra cualquier cosa que pudiera alterar los viejos esquemas que hasta entonces habían regido el mundo. Por ejemplo, la presencia de los orcos, lo cual había obligado a Jaina a traicionar a su padre y a ayudar al pueblo de Thrall con el fin de poder detener aquel derramamiento de sangre. En lo que a Arthas respecta, su antiguo amor se había convertido en uno de los grandes males que asolaban al mundo. Por todo esto, Jaina se hallaba ahora en una situación donde confiaba más en el líder de los clanes orcos que en el hombre al que una vez amó o incluso en su propio padre. Cuando el padre de Jaina atacó, Thrall, quien había visto el dolor asomarse a la mirada de Jaina cuando ésta le contó cómo podría derrotar al almirante, había cumplido su palabra. El orco nunca había sido alguien que aceptara que el mundo fuera un lugar inalterable. Había sido capturado cuando era solo un bebé y había sido criado por un humano llamado Aedelas Lodo Negro con el fin de convertirlo en el esclavo perfecto, e incluso le dio ese nombre con esa intención. Thrall, sin embargo, logró librarse de sus cadenas y lideró a los orcos en su lucha por la libertad y por la recuperación de sus antiguas costumbres, que se habían perdido por culpa de las hordas demoníacas que los habían traído hasta este mundo. No obstante, ahora, Jaina veía algo totalmente distinto en los inusuales ojos azules de Thrall. La furia se reflejaba en la mirada de su querido amigo. Tú y yo no firmamos ningún tratado en su día, le espetó de inmediato Thrall, sin ni siquiera devolverle el saludo a Jaina. No tomamos ninguna medida para salvaguardar nuestra alianza, que se forjó con sangre, ya que confiábamos en que jamás nos traicionaríamos el uno al otro. Yo no te he traicionado, Thrall. La tensión se apoderó de Jaina brevemente, pero haciendo uso de una habilidad adquirida con la práctica logró contener sus emociones. No le gustaba para nada que la hubiera acusado de traición sin ni siquiera haber respetado las más mínimas reglas de cortesía, o sin haber mostrado el respeto debido a su mayor aliada, a pesar de que creyera ridículamente que lo había traicionado, pero la primera cosa que había aprendido como aprendiz de maga era que la hechicería y las fuertes emociones no siempre casaban bien. Aferró con más fuerza aún si cabe el bastón de madera ornamentado que portaba, un objeto que había heredado de su mentor, el archimago Antónidas. No creo que tú lo hayas hecho, replicó Thrall con un tono de voz todavía beligerante. Al contrario que los demás orcos, Thrall no solía comportarse de manera brusca y descortés. Seguramente, eso era debido a que había sido criado por humanos. Sin embargo, me da la impresión de que tu gente quizá no respete nuestra alianza tanto como tú. Con cierta tensión, Jaina le preguntó. Thrall, ¿de qué estás hablando? Uno de nuestros navíos mercantes, el Orgatar, ha sido abordado por piratas. Jaina esbozó un gesto de contrariedad.
Por mucho que hubieran intentado evitarlo, los piratas seguían asolando los mares. Hemos incrementado las patrullas en la medida de lo posible, pero, las patrullas no sirven de nada si se limitan a observar sin actuar. El Orgatar vio a una de vuestras patrullas rondando por ahí cerca. A pesar de que se encontraba lo bastante cerca como para que pudiera verla, pese a la densa niebla, no hicieron nada para ayudar al capitán Bolík y su tripulación. Bolík llegó a ordenar que tocaran el cuerno y tu gente se limitó a mirar. La calma que mostraba la humana era directamente proporcional a la furia de Thrall. Entonces, Jaina replicó. Has dicho que vuestro vigía pudo verlos, pero eso no quiere decir que nuestros hombres pudieran ver el Orgatar. Esa observación desconcertó a Thrall. Jaina prosiguió. Vuestra gente tiene mejor vista que nosotros. Seguramente, cuando oyeron el bramido estruendoso del cuerno, lo tomaron como una señal de que debían apartarse de su camino. Si se hallaban tan cerca como para que los míos los vieran, debían de estar lo bastante cerca como para escuchar también a los piratas que los abordaron. Sí, es cierto que mi gente tiene mejor vista, pero también es cierto que no solemos batallar con gran sigilo. No me puedo creer que vuestra patrulla no oyera nada de lo que ocurrió. Thrall. El orco se dio la vuelta y alzó ambos brazos al aire. Y pensar que creía que aquí las cosas iban a ser distintas. Había llegado a creer que tu pueblo por fin había aceptado al mío como a un igual. Debería haber sabido que, cuando llegara el momento de tener que enfrentarse a uno de los suyos para ayudar a un orco, los humanos nos darían la espalda. Ahora fue Jaina quien tuvo que realizar un gran esfuerzo para controlar su furia. ¿Cómo te atreves a decir eso después de todo lo que hemos pasado juntos? Al menos, deberías darle a mi pueblo el beneficio de la duda. Las evidencias son... ¿Qué evidencias? ¿Con quién has hablado aparte del capitán Bolík y su tripulación? El orco respondió con su silencio a la pregunta de Jaina, quien prosiguió hablando. Descubriré cuál era el barco patrulla que navegaba por esa zona. Dime, ¿dónde fue atacado el Orgatar? A media legua de la costa de Trinquete, a 1 hora del puerto. Jaina sintió. Ordenaré a uno de mis soldados que investigue lo sucedido. El fuerte del norte coordina esas patrullas. Thrall se tensó súbitamente. ¿Qué ocurre? El orco se volvió para encararse con ella. Me están presionando considerablemente para que tome el fuerte del norte por la fuerza. Y a mí me están presionando considerablemente para que lo defienda con uñas y dientes. Thrall y Jaina se observaron detenidamente. Ahora que podía volver a contemplar su rostro, la humana se percató de que los ojos azules del orco reflejaban esta vez una emoción distinta. Ya no era ira, sino confusión. ¿Cómo hemos llegado a esto? Thrall hizo esa pregunta con un tono más sereno. Al parecer, todo rastro de beligerancia había abandonado su voz. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo por una nadería tan estúpida como esta? Jaina no pudo evitar soltar una carcajada. Es posible porque somos líderes de nuestros pueblos, Thrall. Los líderes guían a sus guerreros en la batalla. En tiempos de guerra, sí, replicó Jaina. En tiempos de paz, los guían de un modo distinto. La guerra es una gran empresa que acaba influyendo en todos los aspectos de la existencia cotidiana, pero, cuando concluye, hay que proseguir con la vida diaria. Entonces, se aproximó a su viejo camarada y posó una de sus pequeñas manos sobre uno de los descomunales brazos del orco. Pienso investigar lo sucedido, Thrall, y acabaremos sabiendo la verdad. Si mis soldados no han cumplido con las obligaciones que han contraído en virtud de nuestra alianza, entonces, juro que serán castigados. Thrall asintió. Gracias, Jaina. Me disculpo por haber lanzado esas acusaciones sin fundamento. Pero debes tener en cuenta que mi pueblo ha sufrido mucho. Yo también he sufrido mucho y no voy a permitir que mi pueblo vuelva a ser humillado. Yo tampoco, afirmó Jaina con serenidad. Aunque tal vez la humana titubeó. ¿Qué? Tal vez deberíamos redactar un tratado formal. Tenías razón en lo que has dicho antes. Tú y yo podemos confiar el uno en el otro, pero no todos los humanos confían en los orcos y viceversa. Y, por mucho que lo deseemos, tú y yo no vamos a vivir eternamente. Thrall asintió. A menudo me resulta muy difícil recordarle a nuestra gente que ya no sois nuestros amos. En muchos sentidos, desean proseguir con la rebelión, a pesar de que los orcos hace ya mucho que no somos esclavos.
A veces, me dejo llevar por su fervor, sobre todo porque fui criado en cautividad por una criatura tan nauseabunda como cualquier miembro de la Legión Ardiente. A veces, estoy dispuesto a creer lo peor de los humanos, y lo mismo hará mi pueblo en cuanto yo muera y no esté aquí para recordarles que no todos sois así. Así que, en conclusión, quizá tu propuesta sea acertada. Pero, primero, debemos resolver esta crisis, afirmó Jaina, sonriendo a Thrall. Después, ya hablaremos más sobre ese tratado. Gracias. Acto seguido, Thrall hizo un gesto de negación con la cabeza y se rió entre dientes. ¿Qué ocurre? Ya sé que no te pareces en nada a ella, pero, cuando has sonreído, por un momento, me has recordado a Tari. Jaina se acordó en ese momento de Tareta Foxton, a quien, en su día, casi todo el mundo había llamado Tari. Esa mujer había sido la hija de un miembro del servicio doméstico de Aedelas Lodo Negro. Tari había ayudado a Thrall a escapar de las garras de Lodo Negro y lo había pagado con su vida. Los orcos solían inmortalizar su historia en forma de canciones. Una Locamon narraba los orígenes de una familia. Una Loctra, una batalla. Una Lokvadnod, la vida de un héroe. El único humano al que se le había dedicado jamás una Lokvadnod en la que se narrara su vida era esa mujer llamada Tari. Por todo eso, Jaina agachó la cabeza y dijo: me siento honrada de que me relaciones con ella. Enviaré a la coronel Lorena al fuerte del norte. En cuanto me informe de lo que descubra, te avisaré. Thrall negó con la cabeza. Por lo que veo, hay unas cuantas mujeres en vuestro ejército. A veces, los humanos me dejáis perplejo. Jaina replicó con un tono de voz bastante gélido y, una vez más, aferró con fuerza su bastón. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no existe la igualdad entre hombres y mujeres en tu mundo? Claro que no. Aunque eso no implica que las mujeres no deban ser respetadas y no tengan sus derechos, pero no somos iguales, y antes de que Jaina pudiera interrumpirlo, añadió. Como tampoco se puede afirmar que un insecto y una flor son iguales, pues sirven a propósitos totalmente distintos. Jaina conocía la respuesta adecuada a la réplica del orco. La misma que le había dado a Antónidas cuando era una joven descarada que había insistido por activa y por pasiva en convertirse en su aprendiz. En aquella época, el archimago le había espetado. Las mujeres no pueden convertirse en magos, pues eso no es consustancial a su naturaleza, como no lo es que un perro componga un canto. Así que le dijo a Thrall casi lo mismo que le dijo en su día al archimago. ¿Acaso nuestra capacidad de cambiar no es consustancial a la naturaleza humana? ¿No es eso lo que nos distingue de los animales? Al fin y al cabo, hay gente que afirma que el hecho de ser un esclavo es algo consustancial a la naturaleza de los orcos, entonces, Jaina negó con la cabeza. Sin embargo, reconozco que hay muchos que piensan como tú. Por eso mismo, las mujeres tienen que esforzarse el doble para alcanzar el mismo estatus social que el hombre. Esa es la razón por la que confío más en Lorena que en ningún otro de mis coroneles. Ella descubrirá la verdad. Tras escuchar esas palabras, Thrall echó su gigantesca cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. Eres una gran mujer, Jaina valiente. Me recuerdas constantemente que todavía tengo que aprender mucho sobre los humanos, a pesar de que fui criado por ellos. Si tenemos en cuenta quién te crió, no me extraña que tengas que aprender aún muchas cosas sobre en qué consiste ser un humano. El orco asintió. Bien dicho. Adelante, ordena a esa mujer coronel que investigue el asunto. Volveremos a hablar cuando haya concluido sus pesquisas. A continuación, hizo ademán de acercarse a la escalera de cuerda que todavía pendía de la aeronave que flotaba en el aire. Thrall, el orco se detuvo y se volvió hacia ella. La humana intentó insuflarle ánimos lo mejor que pudo. No vamos a permitir que esta alianza fracase. Una vez más, el orco asintió. No, claro que no. Tras pronunciar esas palabras, trepó por la cuerda. Jaina, por su parte, masculló un encantamiento en un idioma que únicamente conocen los magos y, acto seguido, respiró hondo. Se sintió como si le estuvieran sacando el estómago por la nariz al mismo tiempo que la colina, la aeronave, Thrall y Cerrotajo se distorsionaban y cambiaban de forma a su alrededor, mezclándose en un difuso borrón. Un momento después, esa masa informe adoptó la forma de un entorno que le resultaba muy familiar. Sus aposentos en la planta superior del castillo más grande que conformaba una de las estructuras más altas de Teramore.
realizaba casi todo su trabajo de gobierno y administración en esa pequeña habitación, donde había un escritorio y millares de pergaminos, y no en la sala del trono. Ese título habría sido demasiado ostentoso para aquella diminuta estancia. Jaina se sentaba en el trono lo menos posible, incluso durante las ocasiones en que atendía a la gente que le planteaba peticiones y quejas semanalmente, solía deambular de un lado a otro delante de ese trono tan vergonzosamente enorme en vez de sentarse en él, y aparecía por la sala del trono solo cuando era estrictamente necesario. Esos aposentos, donde tanto rato pasaba, le recordaban al estudio de Antónidas, donde había aprendido a dominar la magia. Incluso contaban también con un escritorio donde reinaba el caos y un buen número de pergaminos desordenados. Ahí se sentía como en casa. Además, esa estancia carecía de una cosa que sí poseía la sala del trono: una ventana que diera al mundo exterior. Jaina era consciente de que no podría trabajar si tenía delante una ventana desde la que pudiera observar Ter Amore, pues se vería distraída unas veces por las maravillas que estaban construyendo ahí y otras veces, por la tremenda responsabilidad que todo aquello acarreaba. La teletransportación suponía siempre un esfuerzo agotador que la dejaba extenuada y, si bien el entrenamiento que había recibido le permitía estar lista para batallar nada más completar una teletransportación, prefería darse un respiro siempre que fuera posible después de llevar a cabo una magia tan poderosa. Se permitió el lujo de disfrutar de un momento de calma antes de llamar a gritos a su secretaria. Duree. La vieja viuda apareció en la entrada principal. Los aposentos contaban con 3 entradas. 2 de ellas eran conocidas por todo el mundo: la que Duree acababa de utilizar y la que daba al pasillo y las escaleras que llevaban a los aposentos privados de Jaina. La tercera era un pasadizo secreto cuya finalidad era servir como vía de escape. Solo 6 personas más conocían su existencia y 5 de ellas eran los obreros que la habían construido. Duree lanzó una mirada furibunda a Jaina a través de sus anteojos. No hace falta gritar, estaba sentada junto a la puerta como siempre. ¿Cómo ha ido tu encuentro con ese orco? Jaina suspiró y la corrigió como de costumbre. Se llama Tral. Duree hizo una serie de aspavientos tan exagerados con los brazos que estuvo a punto de perder el equilibrio. A esa frágil mujer se le cayeron los anteojos, que quedaron pendiendo de la cadena con la que los llevaba atadas al cuello. Lo sé, pero es un nombre tan estúpido. Los orcos suelen tener nombres como Grito Infernal y Martillo Maldito, como Dektan y Burks y similares. ¿Cómo es posible que ose llamarse Tral? ¿Qué clase de orco que tenga un mínimo de dignidad se atrevería a llamarse así? Jaina ni se molestó en explicarle que Tral era más digno que ningún otro orco que ella hubiera conocido, ya que se lo había intentado explicar un centenar de veces antes y no había servido para nada, y se limitó a decir: es Drektar, no Drektan. Me da igual. Duree se colocó los anteojos en su sitio. Esos sí son nombres de orco. Tral, no. Pero eso no importa. Dime, ¿cómo ha ido todo? Tenemos un problema. Dile a Christoph que venga y dile a uno de nuestros muchachos que vaya a buscar a la coronel Lorena para que la informe de que debe reunir un destacamento y partir al fuerte del norte, donde tendrá que hacer una serie de pesquisas en mi nombre. Acto seguido, Jaina se sentó al escritorio y se dispuso a rebuscar entre los pergaminos con el fin de dar con los informes de tráfico marítimo. ¿Por qué has escogido a Lorena? ¿No sería mejor que contaras con Lothar o Pierce? Con alguien menos, no sé, femenino. La gente del fuerte del norte es bastante ruda. Jaina se preguntó entonces si iban a tener esta misma conversación siempre que se mencionara a Lorena y replicó: Lorena es más dura que Lothar y Pierce juntos. Podrá arreglárselas perfectamente. Duree hizo un mohín. Un gesto un tanto patético en una mujer de tan avanzada edad. Eso no está bien. Las mujeres no deberían ser militares. Jaina dejó de intentar dar con los informes de tráfico marítimo y lanzó una mirada iracunda a su secretaria. Tampoco deberían gobernar una ciudad-estado. Bueno, eso es distinto, señaló Duree en voz baja. ¿Ah, sí? Pues sí. Jaina movió la cabeza de lado a lado. Había pasado 3 años y Duree era incapaz aún de dar con una respuesta mejor. Ve a buscar a Christoph y envía a alguien a localizar a Lorena antes de que te convierta en un tritón.
Si me conviertes en un tritón, nunca volverás a encontrar nada en este desorden. Jaina alzó ambas manos, presa de la frustración. Ahora mismo, ya no encuentro nada. ¿Dónde están esos malditos informes de tráfico marítimo? Duré contestó, sonriendo. Los tiene Christoph. Le diré que te los traiga cuando llegue, ¿de acuerdo? Por favor. Duré hizo una reverencia, lo que provocó que le cayeran de nuevo los anteojos. A continuación, abandonó esos aposentos. Jaina consideró fugazmente que quizá tendría que lanzarle una bola de fuego, pero, al final, se contuvo. Duré tenía razón. Sin ella, nunca sería capaz de encontrar nada en ese caos. Momentos después, Christoph hizo acto de presencia con varios pergaminos en las manos. Duré me ha dicho que querías verme, mi señora. O tal vez solo querías ver esto, dijo, señalando los pergaminos. En realidad, quería hacer ambas cosas. Gracias, contestó mientras le cogía los pergaminos. Christoph era el chambelán de Jaina. Si bien ella gobernaba Teramore, Christoph era el que hacía que la ciudad-estado funcionase. Su capacidad para fijarse hasta en las minucias más irritantes lo convertían en la persona ideal para ese puesto. Además, su labor había sido lo que había evitado que una ira homicida se apoderara de Jaina cuando la pesada carga de ser una líder se había convertido en una losa que sus frágiles hombros ya no podían soportar. Antes de la guerra, había trabajado para el Alto Señor Garritos, donde sus habilidades en cuestiones de organización se habían convertido en legendarias. Ciertamente, no había ascendido en el escalafón militar gracias a su destreza y poderío físico. Si bien Christoph era alto, también era muy delgado, por lo que parecía casi tan frágil como Duré, quien, al menos, podía echarle la culpa de su fragilidad al paso del tiempo. Tenía el pelo liso y moreno, que le llegaba a los hombros, así como un rostro anguloso y nariz aguileña. Además, siempre portaba una expresión ceñuda en su semblante. Jaina le explicó lo que Tral le había contado acerca del abordaje del Orgatar y de cómo un navío, que se hallaba cerca, no había acudido en su ayuda. Tras escucharla, Christoph dijo arqueando una fina ceja. Ese relato de los hechos no me resulta creíble. ¿Y dices que todo eso ocurrió a solo media legua de Trinquete? Jaina sintió. No hemos asignado la vigilancia de esa zona a ningún barco militar, mi señora. La niebla era muy densa, es posible que el navío que divisó el capitán Bolitz se hubiera extraviado. Christoph asintió, demostrando así que eso era plausible. Sin embargo, también es posible que el capitán Bolitz se equivocara, mi señora. Eso me parece harto improbable. Jaina se dirigió al otro lado del escritorio y se sentó en la silla. Después, colocó los informes de tráfico marítimo en el único espacio libre que quedaba. Recuerda que los orcos poseen una vista más aguda que nosotros y que suelen colocar a aquellos con mejor vista en el puesto de vigía. También debemos considerar la posibilidad de que los orcos estén mintiendo. Antes de que Jaina pudiera plantear alguna objeción a esa hipótesis, que era justo lo que pretendía hacer, Christoph alzó una mano de dedos muy largos. No me refiero a Tral, mi señora. El jefe de guerra de los orcos es muy honorable, ciertamente. Haces bien en confiar en él y creo que, simplemente, te ha transmitido lo que su gente le ha contado. Entonces, ¿qué es lo que estás insinuando? Preguntó Jaina, quien sabía la respuesta a esa cuestión, pero quería oírla de boca del propio Christoph para confirmar sus sospechas. Solo estoy insinuando lo mismo que llevo diciéndote desde hace tiempo, mi señora. Que no podemos confiar ciegamente en los orcos. Es cierto que algunos orcos han demostrado ser dignos de confianza a nivel individual, pero los orcos en general, no. Seríamos unos necios si diéramos por sentado que desean lo mejor para nosotros y que todos tendrán una mente tan preclara como Tral. Reconozco que fue un gran aliado a la hora de combatir contra la Legión Ardiente y no me queda más remedio que admirarlo por lo que hizo, pero eso fue algo circunstancial. En ese instante, Christoph colocó sus delicadas manos sobre el escritorio y se inclinó hacia Jaina. Lo único que mantiene a raya a los orcos es el propio Tral. En cuanto desaparezca de la ecuación, te puedo asegurar que los orcos volverán a ser como eran, mi señora, y harán todo cuanto esté en su mano para destruirnos. Jaina soltó una carcajada de manera involuntaria. Las palabras de Christoph eran un reflejo de la conversación que Jaina y Tral habían mantenido anteriormente. No obstante, parecían menos racionales en labios del chambelán.
Christoph se enderezó. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, mi señora? Nada. Simplemente, creo que estás exagerando la gravedad de la situación. Y yo creo que la estás subestimando. Esta ciudad-estado es lo único que impide que Kalindor acabe por entero en manos de los orcos. Christoph vaciló de repente, lo cual era muy poco habitual en él. El chambelán se había labrado una gran carrera siendo franco y sincero, un rasgo de su personalidad tremendamente útil en su trabajo. ¿En qué piensas, Christoph? Nuestros aliados están muy preocupados. La posibilidad de que todo un continente pueda quedar en manos de los orcos resulta perturbadora para muchos. En estos momentos, no se está haciendo casi nada al respecto, en parte porque hay otros problemas sobre la mesa, pero, ahora mismo, yo soy lo único que impide que se produzca una invasión, ¿no? Mientras Lady Valiente, la gran maga que se alzó victoriosa ante la Legión Ardiente, gobierne a los humanos en Kalindor, el resto del mundo dormirá tranquilo por las noches. En cuanto crean que Lady Valiente ya no puede seguir manteniendo a raya a los orcos, todo cambiará. La fuerza invasora que se adentrará en estas tierras hará que la flota de tu difunto padre parezca solo un par de botes remeros por comparación. Jaina se reclinó en la silla. En verdad, había reflexionado muy poco acerca del mundo que había más allá de Kalindor, pues se había hallado muy ocupada luchando contra los demonios, primero, y luego levantando Ter Amore. Asimismo, el ataque lanzado por su propio padre contra los orcos le había dejado claro que aquellos que no habían luchado junto a ellos todavía seguían considerándolos poco más que animales. No obstante, Christoph seguro que conocía mejor el mundo que se hallaba más allá de Kalindor. ¿Qué es lo que estás sugiriendo, chambelán? Que ese tal Capitán Bolid podría ser un agitador que estuviera intentando volver a Thrall en tu contra en nuestra contra. Aunque contemos con el fuerte del norte, en realidad, Ter Amore se halla sola y expuesta, por lo que podríamos encontrarnos rodeados por orcos con suma facilidad y lo que es aún peor, con los trolls de su lado mientras que los goblins no toman partido por nadie y nos abandonan a nuestra suerte. Jaina hizo un gesto de negación con la cabeza. El escenario que dibujaba Christoph era la peor pesadilla de todo ser humano que viviera en Kalindor. Parecía que fuera ayer cuando se encontraba deambulando por esos caminos perdidos con la intención de lograr que esas pesadillas nunca pudieran hacerse realidad. El comercio con los orcos iba bien, en los baldíos, el territorio neutral que separaba Durotar de Ter Amore, reinaba la paz y el orden y ambas especies, que en su momento se habían despreciado mutuamente, habían logrado convivir en paz durante 3 años. La cuestión que ahora se planteaba Jaina era si esto era o no un presagio de cómo deberían ser las cosas o si, simplemente, era una tregua que solo duraría mientras se recuperaban del ataque de la Legión Ardiente. Sí, simplemente, era un periodo de calma antes de la inevitable tormenta. Antes de que Jaina pudiera seguir meditando al respecto, una mujer alta, de pelo moreno y rostro cuadrado, nariz puntiaguda y amplios hombros entró en la estancia. Portaba el uniforme militar estándar, con su armadura y su verde tabardo en el que podía verse el emblema con forma de ancla de Kultiras, el antiguo hogar de la familia Valiente. De inmediato, se llevó la mano derecha a la frente para saludar y dijo: «La coronel Lorena se presenta ante ti, tal y como has ordenado, mi señora». Jaina se puso en pie y replicó: «Gracias, coronel. Descanse. Duré te ha contado ya qué es lo que quiero que hagas». Como Jaina siempre se sentía muy bajita al lado de Lorena, prefería ponerse de pie en presencia de la coronel para poder sentirse tan alta como su corta estatura le permitía. Lorena bajó la mano y se llevó ambos brazos a la espalda. No obstante, permaneció totalmente erguida, con la espalda muy recta, con una pose perfecta y respondió: «Sí, señora, así es. Me dijo que tendríamos que partir hacia el fuerte del norte en menos de 1 hora. Ya he enviado a un mensajero para que informe de nuestra llegada al mayor Davin. Bien. Eso es todo. Podéis retiraros los dos». Lorena volvió a hacer un saludo para retirarse, se giró y salió por la puerta. Christoph, sin embargo, se quedó en la estancia. Como el chambelán no se decidía a hablar, Jaina le espetó: «¿En qué piensas, Christoph? ¿En qué sería conveniente que el destacamento que acompaña a Lorena se quedara en el fuerte del norte como apoyo?» Sin dudarlo lo más mínimo, Jaina replicó: «No. Mi señora.
Los orcos quieren que abandonemos el fuerte del norte, Christoph. Y, si bien soy capaz de entender por qué no podemos acceder a tal petición, no pienso hacer nada que pueda provocarlos como, por ejemplo, enviar tropas de refuerzo, sobre todo cuando creen que nos negamos a ayudarlos para evitar el abordaje de esos piratas. Sigo pensando que... He dicho que puedes retirarte, chambelán, lo interrumpió con un tono de voz gélido. Christoph la fulminó con la mirada por un instante pero, acto seguido, hizo una profunda reverencia extendiendo mucho los brazos y dijo: «Mi señora». Al instante, se marchó.